Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes y por ser viernes, pues hoy nos toca. Hoy nos toca su programa, nuestro programa de Fiscal a Fondo. Hoy vamos a tratar algo muy importante. Ya ayer, ya ya nos encontramos con la problemática de la declaración anual. Espero que la hayan presentado. Yo sé que hay muchos problemas con relación a las pérdidas de 2009, del 10, del 21, del 22. Entonces, si nos dimos la oportunidad de poderlo resolver, tenemos que esperar 48 horas para poder esperar. Espero que lo hayamos resuelto. Es un error, obviamente, de la autoridad que tanto quiere hacer, tantas cosas quiere meter que pues, nos complica. Pero a partir del día de hoy empieza a correr el plazo para la famosa PTU. Recuerden que ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene muchos problemas con relación a los contribuyentes y empieza o tiene que empezar a revisar. Y una de ellos es la comisión de PTU. Vamos a ver la PTU desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, para que sepan qué es lo que tenemos que tener y estar preparados, por supuesto. Hay cosas que debimos de haber hecho, pero de todas maneras, si ya no la hicimos, que ustedes conozcan qué es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ver la Ley Federal del Trabajo. Como siempre, vamos a platicar la ley paso a paso para que ustedes me hagan favor de irla analizando. Este es desde el artículo 117 hasta el artículo 131, es todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo. Relacionado a la PTU, por supuesto. El 117 siempre nos dice que obviamente la participación a los trabajadores, hay un porcentaje que determina la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Tenemos el 118. ¿Cómo se determina ese porcentaje? Bueno, ese porcentaje, esta misma comisión, sí, hace los cálculos necesarios para poder determinar ese porcentaje que ya tiene, pues yo creo que más de 10 años que no los modifica de este 10%, ¿no? Y dice que obviamente practicará una invención, una investigación y realiza los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Yo creo que si hubiera analizado las de los 2 años anteriores, pues hubiera visto que nuestras condiciones estaban realmente bastante mal. También nos dice que esta comisión revisará ese porcentaje y la revisión consiste en todo el procedimiento que marca el artículo 587 en adelante de la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces es importante que nosotros nada más conozcamos cómo se practica. Bueno, ahora vamos a empezar a ver realmente la utilidad base. Nosotros tenemos siempre cuál es la base para el ISR, cuál es la base para cada uno de los artículos, permítanme, de los artículos de las leyes que determinan la base de la contribución. El artículo 120 nos establece cuál es la que se debe utilizar y cuál es el concepto de utilidad que es para determinar esta famosa PTU. Entonces dice, para los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando habla de la renta gravable y que marca nos manda a la ley del impuesto sobre la renta, pues obviamente vamos a analizar al final
¿Qué dice el artículo 14 de la ley del impuesto a la renta con relación a qué es lo que vamos a quitar o qué es lo que vamos a acomodar para que nos dé, nuestra base? Pero es más sencillo que anteriormente, por supuesto. Bien, aquí empieza un procedimiento que debimos de haber hecho, pero que pues ya pasó. Y no sé si algún empresario, alguna persona, está en este asunto, ¿no? O si tuvo algún problema. Es importante seguir todo esto y conocerlo, ¿de acuerdo? Y aquí el 121 nos habla el derecho, no, obviamente, que tienen los trabajadores de poder formular alguna objeción con relación a la declaración que el patrón presente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que obviamente ayer fue el último día. Fíjense, aquí hay unas palabras bases. El patrón, dentro de los términos de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual, hoy, a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual, que esa tuvo que haber sido el día de ayer, entregará a los trabajadores copia de las mismas, los anexos que, de conformidad con las disposiciones fiscales, deba presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría, la Secretaría de Hacienda. Ahorita empieza el plazo, aquí tienes tú, te voy a dar aquí los anexos necesarios para que la comisión que previamente se formó de representantes de los trabajadores y representantes de la empresa revisen cómo está todo. Obviamente, si es un sindicato, pues con más razón, sí habría que estar muy presente y sobre todo el contador tiene que estar ahí, si es trabajador de la empresa, pues estar ahí al pendiente, ¿de acuerdo? Para cualquier aclaración. Le tienen que dar los anexos que, de conformidad con las disposiciones fiscales, deba presentar a la Secretaría de Hacienda y quedarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría. Empiezan los plazos. Pero hay que entregarla, a esta famosa comisión. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceros los contenidos en la declaración y sus anexos, por supuesto, que cuánto vende, que cuánto cobra, que a quién se le debe. No, obviamente no está, esos anexos a lo mejor no se les deben de entregar, ¿no? Dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo, la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue conveniente, la que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluya los procedimientos de fiscalización, de acuerdo con los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación respecto a cada una de ellas. Entonces, la comisión lo ve, la comisión obviamente lo hace saber a los trabajadores, o los trabajadores se acercan a esa comisión, sobre todo para ver, vamos a ver más adelante que se separa, la base se separa 50% para los días laborados y 50% para el salario devengado. El salario devengado, vamos a ver cuál es el salario que se toma en cuenta, para que también el trabajador debe de saber cuál es, y la comisión también debe de saber cuál es el que le corresponde realmente. Entonces, como ves, son plazos que deben de formar, pero lo más importante es que se le entregue a esa comisión para que la revise. ¿De acuerdo? Bien.
La resolución definitiva dictada por la Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. No están de acuerdo los trabajadores, le mandan a la Secretaría de Hacienda. El que no están de acuerdo, la Secretaría de Hacienda requiere al patrón la información, revisa y tiene que contestar por escrito, como ya lo leímos en este artículo 121. Si tiene razón el patrón, los trabajadores, ya no hay mejor árbitro para ellos cómo se calcula el impuesto o la base para calcular el impuesto. Entonces, nada más el patrón puede decir, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y aquí empieza una serie de conceptos que tenemos que manejar perfectamente para que se vea qué es los pasos que hay que seguir. Fracción cuarta. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma. Le dice la Secretaría, patrón, tienes que repartir, está mal calculado y ahora la base es la siguiente. En principio, dice el patrón, bueno, yo tiene que dar cumplimiento. Vamos a ver que esa obligación no es, vamos a decir que no es a rajatabla, porque también puedes decir, espérame tantito, vamos revisándola porque tampoco te tengo mucha confianza. Cuando empiezan estos problemas es cuando a lo mejor el patrón se empieza a preocupar si está bien determinado o mal determinado su impuesto, porque ya está presentada la declaración. Y si hay algunas diferencias, pues obviamente no las va a aparecer el patrón porque tiene que pagar si es que la base está mal determinada, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, otros 30 días para que la Secretaría de Hacienda mande y el patrón dará cumplimiento, independientemente que la impugne. Ya. Entonces, puede impugnar de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, dices, ¿la reparto o no la reparto? Bueno, si como resultado de la impugnación variara a su favor en sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. En la torre, vamos a suponer que dice paga y el patrón paga. De acuerdo. Después que le impugna, dice la secretaria, sí tenías razón, oye, pero ya me hiciste pagar más. No te preocupes, la vas a restar de la PTU que se tiene que pagar el año siguiente. O sea, del año que corre para el año siguiente. Otro problema, porque para el año siguiente los trabajadores que están van a decir, oye, espérame tantito, ¿por qué me metes en estos problemas? Y entonces, bueno, pues se van a tener que restar, porque así lo marca la Secretaría del Trabajo, perdón, en la Ley Federal del Trabajo. Es importante conocer quién está marcando esto, ¿de acuerdo? Ojo, lo anterior a excepción de que el patrón hubiera obtenido del tribunal la suspensión del reparto adicional de utilidades. Tribunal Federal del Trabajo, necesito parar esto porque lo estoy peleando. Si me hubiera obtenido del tribunal la suspensión de la instrucción que dio la Secretaría de Hacienda, entonces no lo paga. Yo pienso que es un proceso que debe seguir el patrón para no, primero, para no desembolsar lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece y sobre todo para no perjudicar a los trabajadores en este sentido, ¿no? Es importante que exista un binomio entre el patrón y los trabajadores por una simple y sencilla razón. Las dos rueditas del reloj de patrón y trabajadores tienen que trabajar en secuencia para que dé la hora completa o para que dé la hora exacta. El patrón necesita de los trabajadores y los trabajadores necesitan de un patrón.
Si los trabajadores no hacen lo necesario para que el patrón gane dinero, él es el que está exponiendo su patrimonio. ¿Sí me explico? Es un error que no piense el trabajador en que el patrón debe de ganar dinero, porque ganando dinero el patrón siempre va a tener trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces es como los contadores, pues tenemos la obligación de hacer que el patrón pague los impuestos que debe de pagar dentro del marco legal y protegerlo para que calcularlo bien, ¿de acuerdo? Bien. Hecha esta aclaración, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite de la objeción de los trabajadores. Punto. Objeción o no objeción, yo tengo que empezar 60 días posteriores. Acuérdense, nosotros tenemos que presentarle en marzo, abril y mayo. Son 3 meses que debe de empezar de los que debo de pagar. ¿Cuándo paga el patrón? Normalmente la paga en el mes de mayo, que es el plazo que tiene que ir juntando el dinero, por supuesto. Recuerden que para efectos fiscales el pago de la PTU es una cantidad que se va a disminuir de la base del cálculo de, en este caso, de los pagos provisionales. Va a cambiar este año la situación siguiente, porque ya los que están en el régimen de confianza ya no van a dividir entre 8, ya lo que paguen lo van a restar, porque es dinero pagado, dinero percibido, efectivamente cobrado, efectivamente pagado. Las empresas que están arriba de los 35 millones de pesos, pues no, las de arriba de 35 millones de pesos, pues ellas sí siguen dividiendo entre 8 la cantidad del reparto de utilidades durante el ejercicio para disminuir lo de los pagos provisionales. Esto hay que tomarlo en cuenta, por favor, sí es importante. ¿De acuerdo? Bien. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber metido objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Dice Hacienda, tienes que pagar esto, tengo 60 días para resolver. Si es que la impugnación la perdí también, por supuesto. Solo en el caso de que esta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. Siempre que hay este tipo de situaciones y se levanta esta acta de impugnación, se manda a llamar al representante de los trabajadores para que firme, porque se le va a dar notificación al trabajador de cuál fue la resolución para que él avise a los trabajadores como representante de cuál ha sido la decisión que se tomó por parte de la impugnación o de lo que resolvió la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Y permítanme decirles algo. A ver. Cuando yo tengo, bueno, recuerden que si tienen alguna duda, por favor, este es un programa en vivo, por supuesto, sí, y que pueden hacer sus preguntas o sus dudas aquí, ¿de acuerdo? Siempre, cuando uno estudia este tipo de cosas, pues no es fácil
no es fácil que quede a la primera, hay que estarlo analizando punto por punto, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, yo tengo una PTU a repartir y entonces tengo una cuenta por pagar. Ahorita que vayamos a ver las fechas y cómo se reparte y qué es lo que hay que avisar, porque y a partir de cuántos días de trabajo se tiene derecho, a la PTU para que se compute dentro de los derechos de la PTU, es que también el patrón tiene que avisar si es que no están todos los trabajadores en la empresa o si faltan trabajadores, tiene que poner en un periódico de circulación o si tiene los teléfonos o los correos de los trabajadores que ya no están ahí, pues mandarles decir, necesito que vengas por tu PTU. Entonces, a lo mejor no llegan. Recuerden que tienen un año la PTU, que no se recibe, prescribe en un año ese derecho, y la obligación es de repartirlo a los trabajadores que están en el año que se empieza a pagar, porque el que se está pagando es del año anterior. Entonces, si posteriormente no vienen, o suponiendo que ya no tuve trabajadores el año siguiente, pues tengo una cuenta por pagar que ya no voy a pagar porque no tengo trabajadores. Me quedan dos, pues a esos dos, aparte de lo que tengo que pagarles aquí, les tengo que pagar la anterior, aunque vengan a reclamar después. Entonces, es importante saberlo, porque ¿qué pasa si no reclaman la PTU, no se entrega? Pues entonces es un ingreso acumulable, porque esa cuenta por pagar que no voy a pagar, recuerden que el no pago de una deuda por el empresario o la empresa es un ingreso acumulable. La condonación, quita o remisión de deuda es, si no es liquidada, se convierte en un ingreso acumulable. Eso siempre ha estado en la ley del impuesto sobre la renta y tenemos que tener perfectamente clara esa situación. Entonces, acuérdense las no reclamadas y los procesos que se tienen que llevar. Ni disgustarse, los trabajadores tienen derecho, el patrón tiene derecho, obviamente tiene que haber una armonía, ¿de acuerdo? Tanto de los representantes de los trabajadores como de la empresa. Nunca, a mí me ha tocado que hay ocasiones en que son conscientes los representantes de los trabajadores y los trabajadores, o no, o son unos inconscientes, ¿verdad? Dicen, este es muy rico, este deja de pagar, si no les parece, váyanse a otra empresa, porque ese malestar va en detrimento de su productividad en el trabajo. Y los dos nos necesitamos, tanto el trabajador como el patrón. Bien. Bien, ¿qué es el salario que se toma? Es importante. Para los efectos de este capítulo, que es el capítulo 8, ¿sí? Se entiende por salario la cantidad que percibe cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Déjenme ver. Cantidad que se percibe por cuota diaria. Nada tiene que ver lo que es salario. El artículo 84 nos marca qué es salario, y salario es todo lo que se le da al trabajador por su trabajo. Pero está envuelto en una serie de conceptos que van más allá de la cuota diaria.
Si tenemos un trabajador del salario mínimo, pues ya sabemos cuál es el salario mínimo, ¿de acuerdo? Pero si llega a ganar un poco más el trabajador del salario mínimo, es porque tiene otra serie de retribuciones que marca el artículo 84 de la ley del federal del trabajo. Déjenme checar, por favor. Ok. El salario se integra por los pagos hechos en efectivo, por la cuota diaria, lo que son gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Eso no entra. Esto que está aquí, esto no entra para la cuota diaria. Es importante. Oye, pero es que yo tengo esto. Bueno, trabajaste horas extras, recibiste una gratificación y aparte te dan primas por comisiones o te dan prestaciones en especie, como sería la previsión social, o cualquier otra que no diga que tu salario son 1,000 pesos diarios, 500 pesos diarios, lo que sea. Si aquí tú vas a ganar 500 pesos diarios, ¿ya? Ya sabemos que son 15,000 pesos al mes y que puede ser mayor debido, no sé, si hablamos de gratificación, podemos hablar del aguinaldo, ¿no? Por ejemplo. En muchas ocasiones también se les da a los trabajadores habitación o ayuda para habitación, pues es de salario. Sin embargo, no es la cuota diaria, ¿de acuerdo? Y no hablemos de las primas dominicales, ¿sí? Por ejemplo, que es una prima. O las primas vacacionales, tampoco, ¿de acuerdo? La PTU, pues tampoco. Comisiones, en el caso que los trabajadores reciban comisiones y cualquier otra prestación. Eso es importante entenderlo, por favor, ¿de acuerdo? Déjenme ver si aquí ando, no se me... Ok, no, discúlpenme. Ok, creo que aquí, 124. Entonces, si estamos hablando, y repito, estamos hablando por la cuota diaria, no lo que marca el artículo 84. Todas esas adicionales, las horas extras, etcétera. Esas no entran. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones que marca el artículo 84 de la ley, como ya lo leímos. Esas, por favor, esas no entran. Entonces, para que seamos conscientes de lo que entra y de lo que no entra. Bien, estamos al final de nuestra primera media hora y vamos a hacer un corte para que IMEFI TV nos haga el favor de comunicarles a ustedes una serie de situaciones de la programación que para ustedes va a ser muy interesante si pretenden seguirse preparando. Bien, vamos a un corte y vamos a continuar viendo este procedimiento a seguir a partir del día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, relacionado con la famosa PTU, que obviamente tenemos que cumplir, recuerden, de la obligación del haber de crear ahorita esa comisión para la PTU. Hay varias comisiones que tiene la obligación del patrón que tener presentes y que no debe de olvidar, por supuesto.
Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra plática al respecto. Bien, entonces, ya hablamos de la famosa cuota diaria, que no es la del artículo 84, sino que es lo que es salario. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. ¿Cuál podría ser una situación variable? Estamos hablando de la cuota diaria, ¿eh? Estamos hablando de la cuota diaria. Probablemente, fíjese, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser una cuota, un caso que pueda ser variable su cuota? No podemos hablar de comisiones, por supuesto, porque esas no entran para el pago de la PTU. Pero si hablamos que es acuérdense que yo puedo pagar y tengo un trabajador con diferentes contratos de trabajo. Si nosotros vemos nuestro anexo de los conceptos por los cuales yo puedo contratar a una persona, se le puede contratar por día, por hora, por semana, o sea, puede ser variable. Y esa variabilidad hace que nosotros estemos en este segundo párrafo del artículo 124. Miren, por ejemplo, si nosotros, y me voy a permitir comentarles a ustedes el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, relacionado con, permítanme, sobre todo con los tipos de contratos que podemos tener y que van a ser importante que los conozcamos. Tenemos aquí el artículo 50 y vamos a hablar de las indemnizaciones, pero de aquí voy a partir a lo siguiente. Nosotros podemos contratar de diferente forma. Podemos contratar por trabajo realizado, podemos contratar, como les digo, por hora, por tiempo determinado, etcétera. Las indemnizaciones, dice que este artículo 50, si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado, menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de a la mitad del tiempo de servicios prestados. Estamos hablando, por favor, de contrato de tiempo determinado, menor de un año. Este contrato, si yo corro al trabajador, no son 3 meses. En lugar de 3 meses, es el importe de la mitad del salario. Si excediera de un año, igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y 20 días por cada uno de los años siguientes. O sea, si estamos en el primer caso, no tiene derecho a los 20 días, nada más tiene derecho a la mitad. Si este contrato fuera por tiempo determinado, mayor de un año, es importante qué tipo de contrato se dé, por favor. Contrata una persona, bueno, esto vas a estar aquí 2 meses a prueba. Pues hazle un contrato por 2 meses, para que si no resulte en 2 meses, le dices muchas gracias y adiós,
porque si yo lo corro o si digo no sirves, me va a demandar, porque se va a considerar como un contrato indeterminado. Y entonces tiene derecho a todo, ¿eh? Ahorita lo vemos. Ahorita vamos a acabar de analizar este artículo 50, que es muy importante para este 124 que estamos viendo de la Ley Federal del Trabajo. Si excediera de un año, el importe igual de los salarios de 6 meses por el primer año y 20 días por cada uno de los años siguientes. ¿Ok? Si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años. Y obviamente, por supuesto, sí, ese sí tiene derecho, independientemente de los 3 meses, y del artículo 162, sí, que habla, obviamente, de una cantidad adicional que no debe de variar de lo que es el salario mínimo. 2 veces el salario mínimo, gane lo que gane. Hecha la aclaración de esta situación, nos regresamos al artículo 124, permítame, para establecer, en el caso de unidad de obra y en general, cuando sea variable, se tomará como salario diario promedio la percepción obtenida en un año. Dividimos y ese sería el salario. Esta es una de las cosas por las cuales no podría estar de acuerdo un trabajador, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Para determinar la participación de cada trabajador, se observará las formas siguientes. Para cada trabajador, hay que hacerlo en forma individual. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en un lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencias de raya de los trabajadores y los demás elementos que disponga la comisión. Aquí están los días que trabajaste. Ya, punto, se acabó. Esos son los días que trabajaste. Oye, pero que estuve enfermo. Bueno, si estuviste enfermo, los primeros 3 días de enfermedad, si tienen un papel del Seguro Social, pues estos no te los pago yo ni te los paga el Seguro Social. Tú sabrás. Estoy enfermo, pero me regresé a trabajar. Bendito sea Dios, llégale. No vine a trabajar, me dio 3 días, no se te van a pagar. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos, vamos a decir que es una rutina. Si los representantes de los trabajadores y el patrón no se ponen de acuerdo, decidirá un inspector del trabajo. A ver, inspector del trabajo, ven la lista de asistencia, ve los permisos para que me diga si los trabajadores o el trabajador que está a disgusto, a ver si está bien determinado los días que trabajar. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen pertinente dentro de los 15 días siguientes a la relación de la lista, porque acuérdense que hay objeciones que puede hacer. Si se formularon objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere esta fracción dentro de un término de 15 días. 15 días, no estoy de acuerdo, 15 días lo voy a revisar. Esperemos que sea menos para que no se alargue, obviamente, el plazo de la entrega. ¿De acuerdo? Que no se alargue el plazo de la entrega, en este caso, de estos trabajadores. Entonces, si se formulara objeción, será resuelto por la misma comisión. Se acabó. 126. Personas que no están obligadas a participar. Este es muy importante,
porque no por ser trabajador tienen derecho a estar dentro de la PTU. Es importante determinar quiénes sí y quiénes obviamente no. Estamos informándoles a ustedes esta parte de lo que es la PTU. No vamos a terminar, obviamente, de una vez les digo, en este programa. Lo vamos a continuar dentro de 8 días con un pequeño taller de cálculo de PTU para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se realiza. Vamos a ver uno grande de varios trabajadores y después vamos a ver uno resumido con las principales situaciones que nos marca, obviamente, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, para que ustedes me hagan favor de si les interesa, pues continuar con este. Recuerden, siempre he dicho, este es un programa que se llama Fiscal a Fondo, y pues si no lo acabo en una sesión, pues lo acabo en 2 sesiones o en 3, en las necesarias, para que ustedes se lleven, de acuerdo, una memoria mejor de este. Quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Una empresa que se dio de alta en 2021 pues no va a tener cálculo de PTU. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Esto se tiene que basar directamente con la Secretaría de Economía para decir, mire, este es un producto nuevo y que me dé la autorización, y entonces, pues no va a poder ser durante los 2 primeros años. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que disponga la ley para el fomento de las industrias nuevas, que está dentro de la Secretaría de Economía. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de explotación, las minas. Si estamos empezando la explotación, pues en primer lugar, a lo mejor puedo vender algo del producto para sostenerme, pero no quiere decir que eso lo vaya a repetir, porque seguro voy a tener pérdida. Vaya, es una lógica. Y si pasan esos años y no hay utilidades, pues no hay utilidades, sobre todo en esas empresas que requieren de una inversión impresionantemente grande, ¿no? Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios y asistencia, sin propósito de lucro y sin designar individualmente a beneficiarios. Sin propósitos de lucro. Si aquí estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta, no tanto de la ley federal del trabajo, nosotros tenemos instituciones que son las asociaciones civiles y sociedades civiles que están dentro del título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. No persiguen un propósito de lucro. No quiere decir que no tengan dinero para sobrevivir, ¿de acuerdo? Ese es otro boleto. Tampoco ISECURA en salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Aquí se están curando en salud las empresas gubernamentales. Recuerden que de cualquier forma, creo que algunas empresas gubernamentales dan 40 días de una gratificación.
Las empresas que no tengan un capital, que las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta obviamente con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Entonces, aquí ya empezamos, a ver si algunas situaciones de que no tienen la obligación de pagar. Ahora, vamos a entrar a un artículo que yo creo que es una piedra, la piedra o la situación medular de esta plataforma. Acepten una disculpa, por favor. Bien, artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las siguientes normas. ¿Quiénes no tienen derecho? Los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades. Tenemos que ver que esos directores, administradores y gerentes generales, tenemos dos opciones. En primer lugar son, ¿quién nombra a estos tres grupos de personas? Pues el consejo, sí, la junta de socios, son los que los nombran y fijan o sus honorarios o su salario, ¿de acuerdo? Sus honorarios o su salario. Y hay que tener que si es salario, primero, a lo mejor estos directores o administradores o gerentes tienen a lo mejor una serie de conceptos adicionales que forman parte de su salario, que sin embargo no juegan para la PTU. En el supuesto caso que jueguen, porque aquí ellos no entran, inmediatamente fuera, ¿sí? No participan. Segundo, permítanme. Los demás trabajadores de confianza participarán en la utilidad de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario, o sea, porque ¿cuál es el trabajador de confianza? Y habla de sindicalizado. El trabajador de confianza nada tiene que ver que sea sindicalizado o no sindicalizado. Por favor, eso nada tiene que ver. Me voy a permitir nuevamente, como siempre, remitirme a, permítanme. Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza, la de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se le relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Nada tiene que ver que sea sindicalizado o no sindicalizado. Simplemente es de confianza. Mi secretaria, mi chofer, la persona encargada de revisar
revisar que lleguen los trabajadores, revisar que estén trabajando, lo que se conocía anteriormente o mal llamado capataz, ahora por supuesto, ¿sí? Entonces, esos trabajadores se sabe que tienen un salario adicional, que puede ser un salario adicional de acuerdo a las labores. Ahora te vas a ganar, si me haces esto, vas a ganar un poco más. Si me haces lo otro, pues si ya lo dejas de hacer, bueno, pues entonces se te va a bajar el sueldo. Y es ahí donde viene también una parte del salario variable. Hecha la aclaración de lo que sería el trabajador de confianza. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Regresamos a nuestro artículo 127. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades. Vamos a ver el trabajador que más gana. Auméntale el 20%. Si el trabajador de confianza no llega a su sueldo a eso, pues ya está bien. Pero si rebasa, no más del 20% del trabajador que más gana. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciban es mayor del trabajador que corresponda al trabajo sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o falta de este al trabajador de planta con las mismas características, se considera este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Bien. Desgraciadamente nuestros tiempos son inexorables, por supuesto. Agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros, sobre todo mi amigo Germán Solé. Germán, ¿cómo estás, amigo? Espero que bien. Sí, espero que bien. Nos veremos mañana. Ok, bien, pues obviamente, como siempre, vamos a dar por terminado nuestro programa, y lo único que me queda es agradecerles a ustedes el estar con nosotros este viernes, y recordarles obviamente que su servidor y amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Millarufe Asociados, con mi teléfono que está ahí, 55 26 53 75 80, en redes sociales millarufe@yahoo.com.mx, y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes, no sin antes agradecerles, obviamente, que hayan estado con nosotros. Nos vemos el próximo, por supuesto, el próximo viernes. Agradecer a nuestra directora general de MEFI TV, Jessica Rueda Rentería, al equipo de producción comandado por mi querido amigo Luis Valiente y sus dos ángeles, Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios, y estar obviamente con un agradecimiento especial también a nuestra directora de Mercadotecnia, Nelly Bastida. Pues su servidor y amigo, como les digo, José de Jesús Milla, se despide de ustedes, no sin antes decirle que nos vemos, por supuesto, el próximo viernes en su programa Fiscal a Fondo.